Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Mensaje del secretario general en el Día Mundial contra la Trata de Personas. Objetivos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política. INOEA celebra la Semana de la Lactancia Materna. Diálogo de políticas sector privado en el contexto de la pandemia. En este Día Mundial contra la Trata de Personas, este 30 de julio, mi corazón está con las víctimas y sobrevivientes de este delito. Nadie tiene derecho de explotar a ninguna persona, en particular en la actual crisis sanitaria causada por el COVID-19, en que la población mundial se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad. Los Estados miembros de la OEA, durante la sexta reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas, aprobaron una serie de recomendaciones bajo el título Los desafíos en la lucha contra la trata en tiempos de pandemia. Recordaron que los países de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas deben continuar trabajando en la elaboración de políticas públicas, de programas de prevención, identificación, asistencia, protección, recuperación, repatriación voluntaria y reintegración. Acordaron que el trabajo tiene que hacerse de forma coordinada y utilizando un enfoque integral y multidisciplinario, centrado en la víctima y sensible a los efectos del trauma, y que se tengan en cuenta cuestiones de género, diversidad sexual, edad, discapacidad, idioma y cultura, sin descuidar la seguridad de las víctimas sobrevivientes y respetando sus derechos humanos. En cuanto a la persecución de las organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, instaron a fortalecer los contactos de carácter operativo para el intercambio expedito de información y, en la medida de lo posible, de inteligencia que permita una comunicación directa y oportuna entre los Estados miembros que contribuya a la investigación de este delito e identificar su modus operandi. También llamaron a la adopción de políticas y medidas que incluyan el uso de dinero y fondos confiscados de las redes de trata para fortalecer las capacidades de las instituciones que trabajan en el tema de trata de personas y el sector de justicia, y que promuevan la investigación financiera paralela de los flujos monetarios o financieros ilícitos provenientes de este delito, con miras a rastrear, congelar y confiscar el producto adquirido a través de este delito. Seguimos trabajando para que estas recomendaciones, al resonar a lo largo de las Américas, puedan transformarse en actos concretos para que más personas puedan ser protegidas y que la impunidad al delito de trata de personas deje de ser una realidad. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA trabaja junto al Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política. Conoce cuáles son sus objetivos. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política es un espacio en el que buscamos recopilar información, generar conocimiento y visibilizar este fenómeno que afecta profundamente nuestra democracia. Buscamos crear una red de actores para monitorear la violencia contra las mujeres en política. Diseñar y divulgar una batería de indicadores sobre este tipo de violencia. Generar contenidos cualitativos y cuantitativos sobre este fenómeno. Socializar información sobre la violencia contra las mujeres en política. Y apoyar con datos verídicos la formulación de políticas públicas. No hay democracia posible sin las mujeres, por una política libre de violencia. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA celebra la Semana de la Lactancia Materna. En agosto de 1990, OMS y UNICEF firman una declaración señalando la necesidad de promover, proteger y apoyar la lactancia materna, e inician una campaña que busca sensibilizar, informar y crear las condiciones que permitan a las mujeres amamantar a sus hijos durante los primeros 6 meses y a continuar la lactancia materna por 2 años o más. Desde ese entonces, la primera semana de agosto de cada año se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En el 2021, la semana se celebra bajo el lema Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, procurando enfatizar la importancia de contribuir desde diferentes lugares a posibilitar la lactancia como un componente relevante en el derecho de niños y niñas a un desarrollo pleno. Diferentes disciplinas científicas coinciden en la importancia de la lactancia para el desarrollo de las y los bebés. Esta relevancia no se limita al aspecto nutricional, sino que se asocia también a lo emocional y tiene efectos sobre el sistema inmunológico. En el marco de la pandemia de COVID-19, debemos enfatizar que la leche materna es la mejor protección contra enfermedades. Contiene anticuerpos específicos contra los virus a los que estamos expuestos. La mujer, a través de su leche, le transfiere al bebé las defensas que le protegen de las enfermedades respiratorias del entorno. El virus COVID-19 no se transmite a través de la leche materna. En tiempos de coronavirus, más que nunca, la lactancia materna ayuda a proteger a niños y niñas.
La OEA realizó el diálogo de políticas sector privado en el contexto de la pandemia, el reto pendiente de la inclusión social en las Américas, que contó con la participación de la directora de Política Pública y Asuntos de Estado de PepsiCo, Paula Uribe. PepsiCo es una compañía verdaderamente responsable en los temas de derechos humanos, de diversidad, de inclusión. Somos unos de verdad pioneros, o sea, por ser una empresa que fue fundada en 1893, ya tenemos un camino recorrido muy amplio. Y quiero resaltar algunos de los hitos que PepsiCo ha logrado a través de su historia. En los años 40, cuando en Estados Unidos todavía estaba el tema de segregación, etcétera, PepsiCo fue la primera compañía grande que le entregó franquicias a personas afrodescendientes de color. Fuimos la primera compañía en esa misma época, en los 40, que contrató personas afroamericanas como profesionales. Y también fue la primera compañía que tuvo un vicepresidente negro en los años 50. O sea, tenemos una historia que de verdad lo enorgullece a uno. En este momento tenemos una meta para el 2025 que 50% de las mujeres del leadership de la compañía, de posiciones gerenciales para arriba, van a ser mujeres. O sea, va a ser 50-50. Y también 50-50 igualdad de salarios. Entonces sí tenemos un montón de temas recorridos, tenemos un enfoque muy grande en la diversidad, en las personas LGBTI, en mujeres, en personas afrodescendientes, indígenas. O sea, tenemos de verdad un enfoque para que esas comunidades y esas personas que trabajan con nosotros salgan adelante. Una cosa que creo que se nos está olvidando mencionar en la región para el tema de la recuperación es el tema de la contratación de personas mayores. En la región latinoamericana hay una discriminación muy grande por el tema de edad. Y eso no se menciona casi nunca en las conversaciones que hay. Se habla de las personas por etnia, por raza, por género, etcétera, pero no se habla de la discriminación por edad. Y yo creo que las poblaciones mayores están siendo impactadas de una manera importante a raíz de la pandemia. Ya estaban impactadas, siempre han estado. O sea, en América Latina, cuando la persona tiene más de 50 años, ya no sirve, no la quieren contratar. Nosotros, por ejemplo, en PepsiCo tenemos un programa que se llama Golden Years. Y es un programa porque sabemos que las personas mayores tienen otras cosas que no tienen los jóvenes. A veces una persona mayor tiene muchísima experiencia, son más responsables, etcétera. Entonces nosotros tenemos este programa donde enfocamos contratación de personas mayores sin mirar la edad. No pedimos la edad de las personas cuando las vamos a contratar. Y eso nos ha ayudado muchísimo con el tema de ausentismo, con el tema de accidentes laborales. O sea, ha sido de verdad una cosa maravillosa unir la sabiduría de los mayores con la energía y los conocimientos de los jóvenes. Entonces, creo que ese es un tema que se nos olvida en la región. Yo pienso que en la región el estatus del tema de derechos humanos dentro del sector privado, etcétera, es mezclado. Hay una mezcla. Hay unas empresas que ya han entendido, especialmente las empresas que son multilatinas y regionales, ya están entendiendo que esto es un tema importante y que tienen que observar los derechos de las personas, la inclusión en los lugares de trabajo, etcétera. Pero todavía hay muchísimo campo para recorrer. Y yo pienso que el tema de compartir mejores prácticas en la región dentro del sector privado y con los gobiernos es un tema que
podemos aportar las compañías que ya tenemos un camino bastante recorrido. Yo creo que hay una cosa muy importante que tenemos que resaltar, y es que el espacio diverso, equitativo, inclusivo, no puede darse solamente dentro de las organizaciones o de las empresas. Ese espacio debe ser a través de los negocios, a través de los socios de la cadena de valor, de las comunidades donde vivimos y trabajamos. Todo eso debe traducirse a esos lugares. No dejar que digamos, sí, esta empresa tiene unas prácticas maravillosas en estos temas y que no permeen esas prácticas en toda la sociedad. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo quiero hablar, el tema de inclusión es clave. El tema de inclusión de todas las poblaciones vulnerables, y vuelvo a repetir el tema de no solo somos las mujeres, no solo es la comunidad LGBTI, no solo las personas afrodescendientes o indígenas, sino también las personas mayores, las personas jóvenes, que a veces de pronto no las contratan porque no tienen experiencia. Entonces hay que hacer un esfuerzo conjunto entre sector privado, gobiernos, sociedad civil, para alcanzar a estas poblaciones y traerlas hacia acá. Y una de las cosas de los elementos importantes para lograr eso es prepararlos, es entrenarlos, es darle nuevas herramientas. Yo oí a María Caridad que mencionaba el tema de transformación del empleo. Eso es clave porque después de la pandemia nos dimos cuenta que el empleo de la manera tradicional de empleo cambió y que en nuestra región, por ejemplo, el acceso a la tecnología es limitado. Nosotros, por ejemplo, tenemos limitaciones en el tema en las áreas rurales, donde estamos trabajando en unos proyectos importantes de agricultura sostenible, regenerativa. Nosotros trabajamos con medianos y pequeños agricultores y mujeres agricultoras. Y resulta que a veces para llegarles a estos agricultores, que además son claves en la recuperación económica, porque Latinoamérica es la despensa del mundo, yo diría. Ellos tenemos que llegarles a través de la tecnología y a veces no hay conectividad. Entonces, en nuestros países la conectividad es muy, muy limitada y eso limita también la recuperación de la gente. El acceso al tema digital es clave. Creo que la población debe adaptarse a los cambios y tenemos como sector privado, como gobiernos, como sociedad civil, que acelerar ese cambio y esa adaptación que se está dando a raíz de la pandemia. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. América Latina, un continente profundo y enigmático. Cultura, sociedad, política, turismo, gastronomía, en una diversidad como pocas. UCL, un canal que muestra lo mejor de América Latina al mundo. UCL, donde están todas las voces. OEA News. La voz de 55 millones de trabajadores. Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Un canal latinoamericano con el mejor contenido.